Buenas tardes, compañeros. Vamos a empezar con esta práctica, la número 2, que se trata de un instrumento que se llama multímetro. Y el multímetro que vamos a ver es un multímetro digital, porque también hay multímetros análogos. Pero el que nosotros vamos a usar va a ser un multímetro digital que tiene múltiples funciones. Aparte de medir la ley de Ohm, que es la principal control de la energía eléctrica, o sea, esa ley de Ohm es la que podemos comprobar con nuestro instrumento digital. Este instrumento entonces los va a medir básicamente voltaje, corriente y resistencia, que son los 3 parámetros de la ley de Ohm. Estos 3 parámetros de la ley de Ohm son muy importantes. Entonces vamos a tratar de ver principalmente la introducción a la práctica, los objetivos que tenemos, equipos y herramientas que necesitamos y el procedimiento que vamos a seguir. Este ya lo tienen en el instructivo, entonces ya nomás véanlo para que lo repasen y lo vean bien en el instructivo de prácticas. Bueno, entonces, este multímetro es de la marca X-Tech. Este es de la marca X-Tech y tiene aquí un modelo que se llama 470. Entonces, con esa marca X-Tech y con ese número, ustedes lo pueden bajar de la página y ver lo que se llama. Este manual que tenemos aquí lo pueden ver en la página de internet. Nomás pongan la marca X-Tech y el modelo que dice 470. Este instructivo viene en varios idiomas, entonces ahí pueden ustedes escoger el idioma que les guste. Pero viene en español, inglés, alemán, francés, muchos, como 8 idiomas. Entonces, el que más les guste, ahí lo pueden bajar. Aquí vienen en el instructivo todas las indicaciones para manejar un instrumento que es relativamente delicado en el sentido de no equivocarnos en las funciones que vamos a medir, porque muchas veces lo podemos dañar si no tenemos las precauciones pertinentes. Bueno, principalmente este aparato, vamos a conocerlo tantito. Entonces este aparato tiene unas puntas negras y blancas, negra y roja, y entonces es para indicar la polaridad que vamos a usar para medir. Esto principalmente es cuando medimos corriente directa. Cuando medimos corriente directa no importa el sentido, el color, porque la corriente alterna está cambiando de polaridad constantemente. Entonces estas puntas se llaman puntas de prueba, y aquí en el aparato tenemos los colores de la punta para no equivocarnos. Aquí hay un rojo y un negro. El negro también se le dice punta común, porque esa es común a todas las mediciones que vamos a hacer. Entonces, por el color a la entrada es para no equivocarse y ponerlo al revés. Bueno, entonces vamos a empezar con este multímetro y tiene varias escalas aquí. Estas escalas son principalmente para medir corriente. En el color amarillo medimos corriente. Nada más que aquí hay que interrumpir el circuito para hacer las mediciones. Entonces, por lo pronto, ahorita no vamos a medir corriente. ¿Por qué? Porque tenemos que armar un circuito. La otra parte, del otro lado, para el lado derecho, tenemos una parte que es volts, y en esos voltios tenemos aquí varias funciones que tenemos que moverle para mover aquí. Entonces, aquí sí se alcanzan a ver los números. Bueno, esos números indican aquí lo que estamos midiendo, y en esta carátula tenemos varias indicaciones. Aparte de los números, tenemos las unidades, tenemos la función que estamos utilizando, y entonces aquí lo tenemos en volts. Entonces aquí en la parte superior va a indicar el tipo de voltaje, que es de corriente directa. Ahí dice DC, está en inglés, Direct Current. Esa función es para medir voltajes en las pilas o en las baterías. Ese es voltaje que se llama de corriente directa. ¿Por qué se llama de corriente directa? Porque no cambia su polaridad con el tiempo. Entonces esa es la principal característica de la corriente directa, que tiene más y menos y no cambia. En cambio, la corriente alterna tiene más y menos 60 veces en un segundo, por eso se llama corriente alterna. Bueno, entonces
en esa función que tenemos ahorita de corriente directa, aquí nosotros le podemos seleccionar un botón que dice Select, y entonces ahí seleccionamos corriente alterna o corriente directa. Simplemente se oye un pitillo cuando cambiamos la función. Entonces ahí podemos medir corriente directa y corriente alterna con esa misma función de voltaje. Y entonces ahí nomás cambiamos, ahí es donde tenemos que tener el cuidado de saber qué voltaje vamos a hacer, si es directa o si es alterna. Bueno, entonces ahí nomás seleccionamos dos cosas, alterna o corriente directa. Luego nos vamos a otra teclita que dice rango, está en inglés, range. Entonces ustedes la apachurran y ¿qué hace cuando le cambiamos a range? Lo vamos a oprimir varias veces a ver si se alcanza a ver que se mueve precisamente, no sé si alcancen a ver, que se mueve el punto decimal, o sea, lo estamos cambiando de posición. ¿Para qué es mover ese punto decimal? Es para cuando queremos hacer lecturas de mucha precisión y entonces le cambiamos la escala para tener voltajes de un valor muy preciso. En algunas partes se ocupa ese valor de precisión. Aquí nosotros no estamos haciendo pruebas muy especiales que tengamos que hacer hacia el exterior o hacia alguna prueba de algún aparato y que tengamos que medir cosas de precisión. Entonces aquí nos vamos a poner en el rango más alto, pero el rango que nosotros vamos a utilizar es automático, que no tengamos que seleccionar escalas. Entonces aquí le ponemos el rango, lo dejamos apachurrado unos segundos y aparece la función auto en la mera esquina superior izquierda. Entonces esa función de auto es para medir nosotros sin necesidad de cambiar de escala. Entonces ahí nos va a dar el valor aproximado, ¿ya? Con cierta exactitud, pero no de mucha precisión. Bueno, entonces eso es para cambiar ahí. Bueno, ahora quiero que observen estas puntas que las tengo aquí en el aire y ustedes vean que allí a la mano derecha salen unas letritas que son la unidad y dice milivoltios. Entonces esos milivoltios no, ¿por qué está midiendo si no estoy midiendo nada y está marcando ahí algo? En el espacio tenemos una energía que se llama energía electromagnética, que son las frecuencias que mandan las estaciones de televisión, de radio, de los teléfonos celulares. Toda la radiación electromagnética que hay la captan estos como si fueran antenas y entonces están induciendo esto a la antena. ¿Qué es lo que hace una antena? Capta la energía electromagnética y la convierte en corriente eléctrica. Entonces es lo que estamos viendo aquí. Fíjense que ya puse las puntas en cortocircuito. ¿Qué significa que están en cortocircuito? Que no vamos a captar la corriente, que la estamos cortocircuitando. Y entonces fíjense que ya marcó cero, puros ceros, ya no hay ninguna cantidad medida. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un cortocircuito y la corriente se hace cero. Entonces ya no mide nada. El voltaje entonces marca ahora sí 0, 0, 0, que no estamos midiendo nada. Le suelto el cortocircuito y se inducen las fuerzas electromagnéticas convirtiéndose en corriente, la cual es la que estamos midiendo aquí. Bueno, entonces esa es la función de voltaje. Lo mismo para corriente alterna, cambiamos la escala y medimos y también seleccionamos el rango. Bueno, eso es lo mismo, es en las dos, nada más una es corriente directa y otra es corriente alterna. Entonces vamos a pasar a la siguiente función y la siguiente función es donde tiene aquí marcado ohms, un diodo y un símbolo que parece Wi-Fi, pero no es Wi-Fi. Ese es un símbolo de un pitillo que se oye cuando las pongo en cortocircuito y entonces aquí voy a poner yo, en donde dice Select, aquí puedo poner también Open, que aparece OL. ¿Qué significa OL? Está en inglés que dice Open Line, que significa línea abierta, y entonces tenemos la línea abierta. Entonces vamos a poner aquí, otra vez en automático, y le vamos a poner aquí en el rango, que puede cambiar a millones o a varios, a kilos o ohms. Entonces aquí en la orillita aparecen las escalas de ohms, millones de ohms, y kilo ohms y ohms. Entonces por eso ahí tenemos el rango. Aquí vamos a seleccionar la función porque tiene tres funciones esa perilla en esa posición. Mide ohms y mide diodo. Aquí aparece un
un simbolito en la parte superior que es el símbolo del diodo. Ese simbolito no lo vamos a utilizar nosotros porque ese es para hacer otras pruebas que no están aquí en el laboratorio, son para pruebas de electrónica. Bueno, entonces ese diodo aparece ahí, le cambio el select y me va a aparecer el símbolo que es el del pito. Entonces si yo pongo las puntas en corto, me aparece un pitillo y ese pitillo significa que está haciendo un cortocircuito. ¿Para qué nos sirve esta función del pito? Es cuando yo quiero estar haciendo pruebas y no quiero estar volteando a ver el aparato, entonces pruebo un alambre y le pongo, y si no está roto, me suena el pito. Si está abierto el circuito, pues no va a sonar nada, ¿verdad? O sea, quiere decir que está abierto, que hay por ejemplo, un fusible que está quemado y le pruebo, no va a pitar. ¿Por qué? Porque está quemado, no hay continuidad. Entonces este nos sirve para checar continuidad sin necesidad de ver el aparato. Bueno, esa es la función esa. Pero vamos a ver la función principal que es medir ohms. Entonces medir ohms lo ponemos otra vez en automático y me va a medir OL. Cuando yo pongo las puntas en corto, me va a aparecer 000. Esto es muy importante a la hora de hacer las mediciones. Siempre que vayamos a medir resistencia de cualquier tipo, tenemos que checar que nuestras puntas estén calibradas. Entonces le pongo las puntas, está OL que significa circuito abierto, pongo las puntas y me aparece 000 que significa que están las puntas calibradas y que está marcando el 0. ¿Por qué marca 0? Porque la resistencia cuando hago un cortocircuito es 0. Matemáticamente un cortocircuito lo expresamos con el 0, o sea, es el 0. O sea, si ustedes dividen en la ley de Ohm la corriente y ponen el voltaje entre la resistencia, si la resistencia vale 0, la corriente se va a ir al infinito. Significa que se va a quemar algo y que hay que ponerle protecciones. Bueno, eso es para que tengan idea de por qué marca ceros. Los ceros son que marca cortocircuito. Entonces, un 0 representa el cortocircuito en la electricidad. Entonces, eso es muy importante para no hacer cortocircuitos y que puedan dañar. Aquí el cortocircuito pues no está dañando nada, pero está indicando que vale 0. Entonces, esto es la función que nosotros vamos a ver. Las demás funciones ahorita no las vamos a utilizar porque mide capacidad, que es como se miden los capacitores, que almacenan energía, y ahí la mide, cuánta cantidad de energía almacena. Luego también tenemos otra función para medir ciclos por segundo, o sea, para la línea de corriente alterna, que pues si podemos ahorita le medimos la frecuencia, pero esa no la vamos a utilizar tampoco. Y luego tiene un rango de medición de temperaturas. Entonces tiene ahí en negro y tiene en rojo. El negro es para medir temperaturas con un sensor, para medir, por ejemplo, en el agua o en algún lugar por contacto. Y el rojo nos mide con un láser que tenemos aquí. Este láser, si ustedes ven allí, está marcando aquí, con ese mide la temperatura. Entonces, como los que traen ahora para medir la temperatura cuando llegas a un local y que te miden la temperatura, pues te hacen con un sensor que normalmente es un infrarrojo o es un láser. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros aquí en electricidad? Porque muchas veces tú quieres medir la temperatura de un motor y el motor está trabajando y está caliente, o hay peligro de meter la mano para medir con un sensor de contacto. Entonces tú le pones el láser y te da la temperatura sin correr ningún riesgo. También nos sirve para medir temperatura en una lámpara, a ver qué tan caliente está, en la balastra o la línea, para medir puntos calientes en las líneas. Por ejemplo, en los postes que están muy altos, pues está más complicado andar subiéndose, y luego si es alta tensión, corres el riesgo de dar una descarga. Bueno, entonces este rayo láser que les digo es para medir temperaturas en lugares peligrosos y que no hay al alcance. Entonces, si yo quiero medir la temperatura de un conductor que está en el techo, pues voy a andar batallando para andarme subiendo. Entonces, de abajo le checo la temperatura y veo si no está caliente, si no hay algún problema, porque los principales problemas en la electricidad son precisamente los puntos calientes, que es donde hay uniones, donde se atornilla el cable, donde se aprieta. Normalmente con el tiempo se pueden ir aflojando y se van calentando. Entonces hay que checar los puntos calientes. Y para eso tenemos esta
este rango de medición con láser. Bueno, les quería decir, el láser nunca debemos apuntarle a la vista de nadie porque, aunque no sea muy potente, puede dañar la retina, y entonces es importante no apuntarle a nadie en los ojos el rayo láser. Aquí también mide en grados Fahrenheit o en grados centígrados para la comodidad de la temperatura en las dos unidades de Fahrenheit o grados centígrados. Bueno, entonces, cuando queremos medir corriente, tenemos que cambiar la punta roja, acá donde están los amarillos, para medir corriente. Esa es, pero ahorita les digo, no la vamos a utilizar porque no vamos a armar ningún circuito, nomás vamos a hacer pruebas en la mesa de laboratorio para hacer algunas mediciones. Bueno, entonces, aquí en el pizarrón les estoy mostrando un circuito de una instalación eléctrica, la básica, o sea, donde vamos a tener la línea de alimentación que llega a una caja de seguridad. Esta caja de seguridad normalmente le decimos caja de 3x60 porque es la capacidad de los fusibles. Entonces aquí tenemos fusibles, tenemos la cuchilla para abrir y cerrar los circuitos. ¿Dónde utilizamos esta caja en una instalación? Pues principalmente a la entrada del edificio, para poder nosotros en una emergencia interrumpir toda la corriente que hay en el edificio y no tener el riesgo de que pase un accidente. Para eso es esta caja de seguridad. Es un interruptor que también se llama interruptor general. Este interruptor, entonces, lo tenemos que poner siempre a la vista, donde esté accesible. Nunca lo vamos a poner arriba donde nadie alcance, ni tampoco oculto, porque si no, en una emergencia, ¿dónde está el interruptor? Pues nunca lo vas a hallar por el susto de lo que esté pasando. Entonces hay que tenerlo siempre a la vista y accesible. De ahí ya pasamos por las líneas a un centro de carga, y ahí sí, ese ya puede estar en otra parte, aunque no esté tan visible, pero tiene que estar también a la mano. ¿Por qué? Porque ahí vamos a hacer toda la derivación de circuitos que van a alimentar el edificio, que puede ser desde una pastilla hasta 50 o más pastillas, según las que se necesiten. Entonces vamos a tener varios centros de carga, no nomás uno, sino 2 o 3, todos los que se necesiten. Bueno, entonces aquí sí ya vamos a poner una pastilla que es la que protege nuestros circuitos. Esta pastilla normalmente se llama pastilla termomagnética. Esta pastilla termomagnética tiene dos funciones: acciona por cortocircuito cuando hay una sobrecarga, y también por una sobrecarga lenta. Si está diseñada para aguantar 10 amperes y empiezan a pasar 11, 12, 13, se va a empezar a calentar y se tarda en botarse. Pero cuando es un cortocircuito debe botarse instantáneamente. Entonces funciona por magnetismo y por sobrecarga de temperatura. Bueno, esa es la función principal de nuestra instalación. Esta instalación es trifásica porque tiene 3 líneas A, B y C, que les vamos a llamar fase A, fase B y fase C. Entonces, en otros países le llaman RST o cualquier otra letra que se les ocurra para ponerle sus indicaciones. Pero normalmente aquí en México y en muchas partes se utilizan estas nomenclaturas: fase A, fase B y fase C. Por eso estoy poniendo aquí fase A, fase B y fase C, que son los nombres de las fases en las líneas de corriente alterna, y es lo que nos vamos a referir en las mediciones. Entonces vamos a pasar a hacer el procedimiento de medición, y entonces vamos a seguir estas tablitas y las vamos a llenar con las lecturas que vamos a ir tomando en la mesa de trabajo. Entonces aquí vamos a empezar con la medición de corriente alterna en la mesa que tenemos ya instalada con la línea de alimentación. Tenemos un tablero de distribución general, que es este tablero. Aquí tiene para repartirle a todas las mesas. Cada mesa tiene su propio circuito para que en caso de que haya un problema, nomás se bota esa mesa y no se botan las demás. Los demás pueden seguir trabajando. Entonces aquí vamos a trabajar en la mesa que le estoy poniendo nombre. Entonces aquí hay la mesa, esta es la mesa 1, la que tenemos aquí, la mesa 2, la mesa 3, la 4, la 5 y la 6. Tenemos 6 mesas de trabajo aquí para las brigadas, que normalmente las hacemos de 3 personas
para que puedan trabajar todas y puedan estar metiendo mano y estar haciendo lo que se tenga que medir. Entonces yo aquí voy a conectar la mesa 3, que es la que vamos a trabajar. Esa mesa 3 la estoy ya energizando para hacer las mediciones. Entonces vamos a empezar con medir corriente alterna y vamos a medir corriente alterna entre la fase A y B, entre la fase B y C y entre la fase B y C, entonces entre las tres. Entonces aquí estoy poniéndoles yo una columna donde dice voltaje nominal. Ese voltaje nominal es el que debe de aparecer en las mesas, pero normalmente vamos a tener una variación de más o menos el 10%, como puede ser alto, puede ser bajo, entonces puede andar arriba y abajo con una variación del 10%. Ahorita debemos de tenerlo un voltaje un poco alto porque no hay climas trabajando, porque estamos en el circuito de climas. Entonces el circuito de climas muchas veces todos los climas están apagados, como en este tiempo que está fresco y muchas veces hay poquitos aires trabajando, entonces se tiende a subir el voltaje. A medida que se va aumentando la carga en la línea, va a ir bajando la corriente, va a ir bajando el voltaje porque va aumentando la corriente, entonces aumenta la caída desde el tablero principal que tenemos allá en la subestación hasta los tableros que tenemos acá internos. Entonces esas corrientes, al estar aumentando, producen pérdidas y llega a un voltaje más bajo aquí a nuestras mesas de trabajo. Entonces ahorita debemos de tener un voltaje poquito alto. Vamos a checarlo, vamos a ver si es cierto. Y entonces también vamos a medir voltajes que se llaman monofásicos. ¿Qué significa monofásico? Que nomás tenemos una línea y una sola corriente que pasa al mismo tiempo. Entonces tenemos voltaje entre A y 0. El 0 es el neutro, o sea, tierra. Entre B y 0 y entre C y 0. El voltaje nominal debe ser 127 voltios. Vamos a ver qué tanto aparece en la medición. Entonces aquí las vamos a ir anotando, las mediciones, para tomar las lecturas. Entonces vamos a pasar a la mesa de trabajo. Bueno, muchachos, vamos a medir voltaje de corriente alterna, que es el que tenemos en la línea de alimentación. Entonces aquí tenemos la caja de seguridad con sus fusibles. Esta palanca normalmente debe estar abajo cuando no hay servicio. Entonces debemos de subirla y apretarla con fuerza, que entre correctamente, porque si nomás la dejamos aquí encimita, así ya quedó, no, o sea, no hace buen contacto y entonces a lo mejor tenemos errores en las lecturas o nuestros aparatos no funcionan bien. Entonces lo correcto es siempre llegar y apretarle con fuerza para que las pinzas que tienen la plaquita de cobre, que es la que hace la conexión, entonces haga buen contacto. Entonces aquí vamos ahora sí a medir voltaje. Bueno, esta otra caja que tenemos aquí se llama centro de carga, y este centro de carga es donde vamos a conectar todos los circuitos que vamos a alimentar en ese edificio. Entonces estas barras que tenemos aquí son barras de cobre. Tenemos 3 barras, una por cada fase. Entonces aquí por eso le estoy poniendo aquí las letras atrás, A, B y C, para que se vea que tenemos ahí la fase A, la fase B y la fase C. Aquí cuando tenemos nosotros, para saber que está energizada mi mesa, tengo aquí un multímetro. Este es un voltímetro más bien, porque este nomás mide puros volts. Este indica aquí el voltaje que hay en la mesa. Y aquí está indicando que hay 210 voltios, ¿verdad? Entonces aquí está relativamente, está bajo. Debe marcar 220. Este es un voltímetro análogo. ¿Por qué? Porque tiene unas rayitas donde va subiendo el voltaje y no tiene nada digital, ¿verdad? Entonces no va a marcar nada en forma digital. Entonces aquí la dificultad con los análogos es que hay que calcular cuánto vale cada rayita para hacer la medición. Entonces ese problema pues ya no existe con los multímetros digitales, porque nos va a decir el valor exacto. Entonces aquí vamos a ponerle el valor de medición. Vamos a ver si lo podemos detener por aquí. Vamos a poner esta cajita aquí de recargamiento. Entonces tenemos el voltímetro apagado. Lo vamos a poner en la función de volts. Ahí está la función de volts.
ahora vamos a cambiar, porque dice DC, cuando ustedes lo prenden y lo ponen en volts, aparece directamente en corriente directa. Entonces aquí es donde tenemos que tener la precaución de ponerlo en la función correcta. Entonces tenemos que seleccionar el select. El select, ahora sí, aquí aparece corriente alterna, está abreviado ahí en la parte izquierda, dice AC. Y entonces aquí están las unidades de volts, aquí está en un ladito, dice volts, y arriba dice automático. Quiere decir que la lectura que tomemos va a aparecer automáticamente. Bueno, entonces ya lo tenemos en volts, ya lo tenemos en el select de corriente alterna y el rango es automático. Entonces no tenemos que moverle ya en nada. También hay que fijarnos, como aquí lo tenía yo en corriente, entonces si yo mido voltaje cuando está en corriente, puedo dañar mi aparato, y entonces hay que fijarnos que estén las puntas correctas, ¿verdad? Y lo ponemos ahora sí en el lado que dice entrada de voltaje. Si ustedes observan, aquí hay unas letritas que dice temperatura, voltaje, capacidad en ciclos y ohms. Entonces quiere decir que aquí es donde debemos de poner nuestra perilla, nuestra clavija, y ponerla ahora sí metida en la función que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, si no me he fijado en qué está el aparato, pues lo voy a poder quemar. Por eso entonces es muy importante tomar todas las precauciones cuando vamos a tomar lecturas. Bueno, entonces estas puntas tienen pico, están afiladas aquí con pico. Estas ya están un poco chatas, pero normalmente están bien afiladitas. ¿Por qué tenemos que tener las puntas bien afiladas? Porque a la hora de medir aquí, esta superficie del cobre está oxidada, o sea, con el aire, con la humedad, se le forma una capa de óxido, y entonces esa capa de óxido a veces no deja pasar bien la electricidad, y entonces nos da problemas con la lectura. Y vamos a probar, vamos a ponerle en la fase A y en la fase B, que son los tornillos que están aquí, y nos debe dar el voltaje 217.2 voltios. Esos 217 voltios es el voltaje entre A y B. Fíjense ahora, si yo le pongo aquí en el cobre y nomás le pongo aquí suavecito, así, fíjense, a veces está marcando diferente, pero a veces que no marca bien, entonces hay que apachurrarle bien para que salga exactamente el punto 9. Si le pongo nomás así suavecito, a lo mejor marca otro valor, está variando, está cambiando, entonces hay que ponerle con fuerza y como si quisieras pasar atravesar el cobre, ¿verdad? Para que no tenga variaciones y queda exactamente. Entonces está 218.9. Ese voltaje lo vamos a anotar allí en el pizarrón para que quede registrado. Entonces ahí le ponemos voltaje entre la A y la B sale 218.9 volts, ¿verdad? Entonces ese es el voltaje que nosotros tenemos en la anotado, porque eso es lo que vamos a anotar en el reporte. Entonces vamos a pasar al voltaje entre A y C. Entre A y C 218.7, 218.7.8 o punto 9. Está variando y casi está igual. 218.8. Vamos a ponerle 218.7, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner voltaje 218.7 volts. Ese es el voltaje entre A y B. Vamos a poner ahora la fase B y la fase C. Entonces ahora sí, el voltaje B y C, que nos va a dar 218.2. Entonces 218.2 es el voltaje entre B y C. 218.2 voltios, ¿verdad? El voltaje nominal es 220, pero está aproximadamente un valor exacto. Bueno, entonces aquí está dentro del valor correcto. Yo pensaba que iba a estar más alto porque no hay climas trabajando, pero
como ahora cambiaron a otra subestación, a lo mejor ahora cambiaron un poquito los transformadores que teníamos antes, nos medían voltajes altos porque eran circuitos independientes, un transformador para climas, un transformador para iluminación, pero ahora es el mismo transformador para todo, entonces ahorita está en el valor exacto. Bueno, entonces ya medimos los voltajes entre corriente alterna, pero entre fases, fase A, fase B y fase C. Ahora vamos a medir el voltaje entre una fase y neutro. Entonces aquí tenemos fase A, fase B y fase C conectadas en sus barras de neutro, en sus barras de línea, y esta se va a llamar barra de neutros. Ustedes observen que tiene muchos tornillitos, porque por cada circuito que saquemos de una línea viva debemos llevar una línea de neutro. Entonces por eso tenemos aquí muchos tornillos, porque cada tornillo es conectado a un circuito. Cada circuito debe llevar siempre su línea viva y su línea de neutro. Por eso tenemos allí esa barra que se llama barra de neutros. Bueno, vamos a checar ahora sí. Ponemos el cable, la punta en una de las líneas de neutro y la otra la vamos a poner en la fase A, la cual nos dice 126.3. Vamos a ponerlo aquí, anotamos en un papelito para que no se nos olvide anotar las tres de una vez. El voltaje que hay en esta línea, que es, vamos a ver si la podemos dejar ahí que se detenga. No se detiene. Bueno, entonces la vamos a poner y tenemos aquí el voltaje que es 126.3. 126.3. Luego la fase B tenemos, ya se apagó. Este aparatito también se nos apaga a los 5 o 10 minutos para ahorrar batería en caso de que se nos olvide apagarlo. Entonces por eso se apagó ahorita. Entonces aquí debemos otra vez seleccionar AC y entonces ahora sí está listo. Entonces esto de apagarse automáticamente, aquí dice Auto Power Off, que se nos apaga cuando ya tiene cierto rato trabajando y que no se gaste la batería por algún olvido, que se nos diga lo dejas prendido. Y entonces ahora sí, 126.1. 126.1 y luego la fase C. La fase C, 126.6. 126.5. Vamos a ponerle 126.5 volts. Entonces estos voltajes son los que vamos a anotar en nuestra tablita para hacer el reporte. Entonces vamos a poner acá los valores de voltaje entre neutro, entre la línea y neutro. Entonces aquí ponemos 126.3 volts, luego 126.1 volts y 126.5 volts. ¿Verdad? Entonces aquí ya tenemos, esos son los valores reales. Esos valores reales son precisamente los que estamos midiendo. Los otros se llaman valores nominales, que esos son los que se usan para el diseño, pero no quiere decir que esos son los que aparezcan. Entonces va a ir variando de acuerdo a la carga que tengamos. Si tú prendes un aparato, pues baja el voltaje tantito, cualquier cosita puede ser, ¿verdad? Tiene tolerancias, dijimos, del más o menos 10%. Entonces el nominal son 127, anda muy aproximado al valor exacto, o sea, no es ni el 1% casi de tolerancia. Bueno, entonces esta barra de neutros dijimos que es para conectar todos los circuitos cuando tenemos líneas de alimentación. Bueno, entonces la siguiente prueba va a ser medir voltajes de corriente directa en varias pilas que tenemos aquí. Entonces tenemos varias pilas aquí de varias nominaciones y vamos a agarrar unas 5 pilas para medir, ¿verdad? Entonces aquí tenemos varios tipos de pilas. Estas pilas hay de varios tipos y entonces ahí les estoy poniendo yo pila 1, pila 2, pila 3, pila 4 y entonces ahí donde dice tipo de pila,
ahí vamos a poner de qué tipo de pila se está tratando. Entonces, normalmente en la pila dice pila alcalina. Esta también dice pila alcalina. Aquí está, pila alcalina. Esta es también alcalina. Bueno, ya lo había dicho. Esta también, aquí puede decir por ahí por unas letritas, a veces que están muy chiquitas, tipo alcalina, ¿verdad? Pero aquí tengo otra que no es alcalina. Esta otra dice, por aquí debe estar diciendo, pila, a ver si alcanzan a ver. Yo no alcanzo a ver. Así aquí dice, litium, ¿verdad? ¿Sí se alcanza a ver? Litium, ¿verdad? Bueno, entonces esta es de litio. Esta otra también es pila de litio, ¿verdad? Esta por aquí, a veces dice, a veces no dice, pero esta también lithium battery, ¿verdad? Entonces también dice litio. Entonces estas son pilas para reloj, para calculadoras, para otros aparatitos más pequeños. Entonces tenemos pilas de todos tipos. Bueno, estas pilas también traen un valor de voltaje aquí. Entonces dice, por ejemplo, esta por ejemplo dice aquí, lithium, a ver si se alcanza a ver. Dije dónde está el valor de voltaje. Esta, por ahí no le alcanzo a ver el voltaje, ya se le borró. Bueno, esta dice el voltaje nominal es de 3 voltios. Ahorita lo checamos, por ahí debe estar el valor. Esta es de 3 voltios, esta es también de 3 voltios, por aquí debe decir. Aquí está, 3 voltios, aquí dice 3 voltios. ¿Verdad? Esta es de 9 voltios, aquí está el valor. Estos valores que trae aquí se llaman valores nominales. Ya que esta dice 1.5 voltios, que es el valor nominal, también por aquí lo debe de marcar. Estas las conocemos por tipo D, por el tamaño. Estas AA por su tamaño. Hay otras que son AAA, que son más pequeñitas. Y hay otras que son 4A, más pequeñitas todavía, pero son así, tipo largo de alcalinas. También tenemos otras pilas que si no trae nada indicado, indica que es de carbón. Cuando es de carbón no trae la indicación de qué tipo de pila es. Entonces vamos a empezar ahora sí a medir los voltajes de cada pila. Entonces ahí le vamos a poner en la tablita, ya tenemos el voltaje, lo cambiamos de AC y lo ponemos en DC. Entonces ahora sí lo vamos a poner en corriente directa y vamos a medir los voltajes que nos va a dar cada pila. Entonces vamos a empezar por la de 9 voltios, ¿verdad? Vamos a ver cuánto mide. Ese valor que mide, pues es el real. Y aquí sabemos si la pila está buena o no está buena. Por aquí marca la polaridad. Entonces aquí dice más, este lado es el más y el otro es el menos. Entonces nosotros aquí ponemos el lado más, que es el positivo, con el lado positivo y el menos con el menos. Entonces marca 8.18, quiere decir que todavía está regular, todavía aguanta un poquito para trabajar, 8.17 voltios. Entonces vamos a anotar aquí, la de 9 voltios, alcalina, nos da 8.18 volts. Estos son de corriente directa, le ponemos aquí corriente directa, 9 voltios. Entonces esta es una de 9 voltios, que este es el voltaje nominal. Vamos a agarrar esta otra grandota que es la de tamaño D y vamos a ver qué voltaje tiene esta de tamaño D. Entonces esta le ponemos alcalina, tamaño D, y aquí está marcando el positivo, que este lado es el positivo y este lado el negativo. Entonces ya se volvió a apagar el aparato, hay que volverlo a prender y apagar, y luego apagarlo y prenderlo. Entonces ya tiene ahí DC, que es el voltaje correcto, está en automático. Entonces vamos a medir voltaje de corriente directa y marca 1.39, quiere decir que también está en el rango de trabajo todavía. Esta, una de tamaño D, esta es alcalina, 1. ¿Qué era? 1.
1.39. Entonces, 1.39 volts de corriente directa. Entonces, alcalina, el voltaje nominal es 1.5. ¿ya? Este es el voltaje nominal, acá lo puse. Bueno, entonces esto es 1.5 volts. Ahora vamos a agarrar otra pila que va a ser la de litio, que el voltaje nominal son 3 voltios. Aquí también marca cuál es el lado positivo y lo vamos a medir. Entonces aquí marca. Vamos a agarrarle por aquí que no se mueva. Normalmente podemos apoyarnos aquí en la mesa, que no se nos mueva. Y medimos y mide 3.1, quiere decir que está bien. O sea, casi siempre las pilas cuando están buenas marca un poquito más alto de lo que dice, porque a la hora de conectarla se baja un poquito el voltaje. Entonces vamos a poner aquí la de litio, 3 voltios y aparecen 3.1, ¿verdad? 3.1 voltio. 3.15 voltios de corriente directa. Entonces el voltaje nominal son 3 voltios y vamos a ver esta otra que es también de litio, pero de tipo, aquí esta se conoce con el número que dice aquí, o sea, aquí trae una nomenclatura, entonces dice CR2032. Entonces cuando ustedes vayan a comprar una pila, pídanla por CR2032, ahí viene la clave de la pila para que pidas una igual, porque también hay 2020, 2025, porque depende de lo ancho, de lo grueso, entonces le cambian la clave. Entonces aquí mide 3 voltios, 3.07, también está buena. O sea, esta otra de litio, 3 voltios, pero esta es la 2032. Esta es la 2032 y entonces aquí nos va a hacer el voltaje nominal y el voltaje medido. Dijimos que es 3.01 voltios, ¿verdad? De corriente directa. Bueno, entonces ya tenemos 4 y vamos a medir por último la AA, que es la otra pila que tenemos aquí. Entonces aquí también tenemos que es de 1.5 voltios y da 1.34. Entonces esta otra que es una alcalina que mide 1.3 voltios y debe medir 1.5. Bueno, vamos a anotarlo en la tablita para que nos quede ya registrado y ahí lo podemos ya poner en el reporte. Entonces aquí vamos a poner tipo de batería. Entonces vamos a empezar con la 1 que empezamos, que es de alcalina, voltaje medido 8.18 volts y acá el voltaje nominal es 9 volts. Esta alcalina podríamos decirle cuadrada, ¿verdad? Aquí le ponemos el dibujito para que sea una pila cuadrada. Luego aquí la pila 2 es una alcalina tipo D, también alcalina tipo D, que también marcó 1.39 voltios y debe marcar 1.5. Esa ya está un poco, casi 1.4, todavía puede trabajar. Luego tenemos aquí una de litio. Esta es de litio. El nombre de esa pila es 123. Entonces cuando vayan a comprar una pila de litio, dicen 123 y le dan esa pila que estamos midiendo. Y aquí el voltaje medido fue 3.15. Y debe medir 3 voltios, ¿verdad? Entonces quiere decir que esta está muy buena, está en perfectas condiciones porque mide un poquito más arriba del voltaje que indica. Y así es como cuando está nueva sube tantito más.
La pila 4 es también otra de litio. Otra de litio. Y esta dice el voltaje medido 3.01, pero esta pila es la 2032. Este es el nombre de la pila, 2032. Esta es la de litio, 2032. Esta es una pilita que les digo es para tipo reloj, calculadoras o otros aparatitos pequeños. Entonces el voltaje nominal 3 voltios y ya tenemos las 3 medidas. Y por último, esta es la alcalina de 1.3, otra alcalina que es AA. Esta AA, esta sí medía 1.3 voltios, si nos da el nominal es 1.5. Entonces esas son las medidas que tenemos nosotros que hacemos la prueba para checar que nuestras pilas estén funcionando, que estén correctas o que no sirven. Entonces para eso nos sirve el voltímetro. Entonces checamos las pilas y nos dice ya está buena o está dañada o ya está muy desgastada o que sí se puede usar. Bueno, eso fue la medida de voltajes de corriente directa. Ya por último vamos a medir otra función importante del voltímetro, que es medir resistencia. Y entonces vamos a medir resistencia de aquí de varios elementos, que estos elementos vamos a usar aquí, son 2 focos. Estos 2 focos son de diferentes watts. Normalmente los watts están indicados aquí en la parte superior, pero ya no se alcanza a ver muy bien, se les borra la indicación. Pero ahorita vamos a saber de cuántos watts serán por la resistencia que midan. Entre más watts la resistencia es menor. ¿Por qué? Porque va a pasar más corriente y para que pase mucha corriente necesitamos que sea corriente baja. Acuérdense que la resistencia es la que va a dejar pasar la corriente y va a decir cuánta. Nosotros le vamos a aplicar un voltaje al foco y va a prender, pero hay unos de 20 watts, de 40, de 60, de 100 o hasta de miles de watts, pero según la potencia del foco es la corriente que va a tomar, y para que pase la corriente necesita que tenga resistencia baja. Entre más alta la resistencia, menos potencia. Bueno, entonces ya tengo mi aparato aquí, que lo voy a cambiar de escala. En la escala que tiene, vamos a ponerla en ohms, aparece en automático, entonces ahí te dice millones de ohms y en automático. Como esta es una resistencia baja relativamente, vamos a ver cuánta. Aquí el foco tiene una parte que es el casquillo y se llaman los electrodos de conexión. Estos puntos son donde se conecta el foco. También les podemos decir que son las terminales del foco donde se va a conectar para hacer la conexión con la electricidad. Entonces tiene otra punta acá que también es de metal y se conecta con el foco. Entonces necesitamos, para que circule corriente, 2 puntos. Normalmente el casquillo es la parte que va a ser el cero, el neutro. ¿Por qué? Porque cuando entra aquí en la roseta, tiene aquí esta parte que es más grande, y normalmente la parte más grande de un circuito es el neutro. ¿Por qué? Para que no nos vaya a dar toques. Cuando tú aflojas el foco, puedes correr el riesgo de tocar la rosca y te da una descarga si no está bien conectado la electricidad acá. Entonces, el lado vivo va a ser a la parte más pequeña. La parte más pequeña es el centro de la roseta. Aquí el lado vivo es la más pequeña. La rosca es la parte más grande. Entonces, esta debe ser el neutro. Entonces, eso ya lo haremos cuando armemos un circuito. Ahorita nomás vamos a hacer prueba de resistencia. Este foquito, vamos a ver cuánta resistencia tiene. Entonces le ponemos aquí y nos va a dar, dejamos que se estabilice tantito y nos da 14.3 ohms. Entonces este foco, no sé si alcance a ver aquí dice 100 watts. Entonces este foco es de 100 watts. Vamos a poner aquí foco de 100 watts
nos dio 14 punto y fracción de ohms, ¿verdad? Entonces aquí está, ahí va estabilizándose, 14.2, ¿verdad? Entonces hay que dejarlo que se estabilice tantito, 14.2 ohms. Ese es el signo de abreviación de ohms, aquí lo tienen, una omega es ohms. Vamos a poner otro foco, vamos a poner este se supone que es de menos watts, vamos a ver si es cierto. Si es de menos watts, tiene mayor resistencia. Entonces vamos a ponerle aquí 29.5 ohms. 29.5 ohms. 29.5 ohms. Este es el foco 1, el foco 2. Vamos a poner foco, este es de 100 watts, este debe ser como de 40 watts. Ya no dice, porque ya se le borró, pero por la resistencia, fíjense que aquí casi la mitad del otro, entonces menos watts, 40 watts. Entonces este le vamos a poner que es de 40 watts y el otro, este es de 100. Vamos a poner esas dos mediciones. Bueno, esas son, si ustedes observan, son resistencias bajas, o sea, de 14, 15, 14, 29 ohms. Ahora vamos a agarrar estos cables, uno largo y uno corto. Uno largo y uno corto. Gracias. Fíjense ustedes el tamaño, uno largo y uno corto. Este da vuelta y tiene más longitud. Entonces, la resistencia aumenta con la longitud. Entre más largo, más resistencia. Y entre más corto, pues menos resistencia. Entonces vamos a usar estos dos cables. ¿Por qué agarro estos dos cables? Estos dos cables son especiales. ¿Qué tienen de especial? Que son de grafito. Y el grafito es como un polvo que está impregnado en un cordón. Y que este es un cable especial para el encendido de las bujías. Porque este tipo de cable sirve como supresor de ruido. Cuando la corriente pasa, genera un campo electromagnético alrededor que muchas veces se mete en los equipos de comunicaciones y nos causa problemas de ruido o interferencias que no son deseables. Entonces con este cable evitamos esas interferencias. Y entonces por eso se hace, porque aparte allí hay alto voltaje. Los voltajes que manejan los carros para encendido las bujías normalmente son de 15.000 a 20.000 voltios, o sea, es un voltaje bastante elevado. Por eso está el cable bastante grueso y el puntito que tiene en medio pues está bastante delgadito, pues nomás para soportar la alta tensión, aunque la corriente es muy poquita, pero el voltaje es muy elevado. Entonces, ese voltaje es para que la chispa pase a la bujía y encienda la gasolina del auto y arranque el motor y nos lleve a todas partes donde queremos. Bueno, entonces estas bujías, estos cables para bujía son de grafito y entonces vamos a medirle la resistencia. Como es grafito, tiene muy alta resistencia, entonces vamos a empezar a medir con el cable corto. Este lo vamos a encajar en el centro, hasta adentro, ¿verdad? Para que haga buen contacto con el polvo, porque el grafito no es metal, es como un carbón, y entonces vamos a ponerle aquí. Entonces vamos a ver cuánto nos mide. Ya lo tenemos conectado de un extremo al otro y nos da una lectura de 2.85 kilo ohms. Entonces vamos a ponerle aquí cable corto, aproximadamente unos 30 centímetros aproximadamente, y nos da 2.55 kilo ohms. ¿Qué significa la K? Miles. Entonces quiere decir que nos está dando 2.550 ohms, si lo traducimos a ohms. Bueno, entonces este cable es el cable corto y nos midió una resistencia de 2.850 ohms. Bueno, vamos a continuar con la medición de la resistencia de un cable largo. O sea, un cable largo más o menos como 1,20 m, el otro medía como 30 centímetros. Entonces, fíjense la diferencia de
de la resistencia del valor. Entonces ahí nos va a dar 23 y cacho. Esto está 22, 23, bueno, 22 punto y cacho. Ahí está, 22,000. Bueno, ahí está, 22. Aquí vean las unidades. Aquí dice kilo ohms, o sea, miles de ohms. El otro decía 2.55 y este dice 22 vamos a ponerle números cerrados, ¿verdad? 22,000 ohms. Bueno, entonces con esto terminamos esta práctica, que es la número 2, y ahorita anotamos los valores en la tabla para tenerlos en el reporte. Bueno, esta práctica, les digo también que hay muchos tipos de multímetros. Estos son unos multímetros semiprofesionales. ¿Por qué? Porque son hechos para aguantar el trabajo rudo y para medir también con una más o menos buena exactitud. Pero también hay medidores de multímetros marca Patito de $10 que les cuestan 100, 150 pesos. Pero la única diferencia es que aunque midan lo mismo y puedan tener mucha precisión, pero no están hechos para aguantar mucho el trabajo, entonces se pueden dañar con más facilidad. Esto traen sistemas de protección también para que no se dañen tan fácilmente, pero también hay otros que son muy profesionales, que cuestan $1,000 o cuestan más tal vez, pero ya son para usos científicos, para usos de laboratorio, para partes donde requieran ya trabajos de mucha precisión y de mucha, ¿cómo se dice? Que no fallen, que sea de mucha seguridad de trabajo. Bueno, entonces, esos son como por ejemplo la marca, hay unos que son de la marca Fluke, de la marca Hewlett Packard, de la marca Tektronix, y hay marcas que son de uso casi puro científico. Entonces esos te cuestan $1,000 o más tal vez, pero ya son muy especiales. Entonces aquí nosotros tenemos estos cuestan aproximadamente unos $100, entonces son marca que sí, ya tenemos con ellos como 10 años y ya empiezan a fallar algunos, pero todavía siguen funcionando, midiendo correctamente, pero alguno que otro ya le falla medir la temperatura o algunos detallitos que les van saliendo, pero pues pasan por muchas manos aquí. Cada semestre son 100, 200 manos los que lo manejan, entonces pues ya como quiera, a lo mejor ya tenemos que comprar otros que funcionen, que ya no fallen. Estos no han fallado, pero ya de repente alguna que otra fallita le sale. Bueno, entonces yo soy el ingeniero Antonio Escobedo para servirles. Doy la clase teórica en la de 11 a 12 y de 12 a 1. Ya tengo aquí 45 años trabajando aquí en el instituto, entonces aquí nosotros hicimos las instalaciones eléctricas desde cero con mis ayudantes, y ahorita pues ya se puso una instalación ultramoderna de una subestación de última generación, como la vimos en la primera práctica. Bueno, entonces vamos a seguirle y vamos a terminar esta segunda práctica, y cualquier duda pues ahí la comentaremos a la hora de impartirla. Bueno, entonces que pasen buenas tardes, muchachos, nos vemos.